Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis bien. Vamos a empezar esta segunda semana de reclusión continuando con el tema de estructuras, ¿vale? En este último vídeo voy a contaros lo que me faltaba de explicar del tema, que es muy poquito. Es una pequeña clasificación de los tipos de estructuras y con ello ya podéis tener todo el material, toda la teoría explicada y un poquito comentada del tema, ¿vale? En el Classroom tenéis los enlaces a estos vídeos y también tenéis compartida la presentación que utilizo para explicar, de tal manera que creo que tenéis todo el material de sobra, ya que en la asignatura no tenemos libro de texto, pues os puede servir esto que os comparto. Mañana intentaré subiros el vídeo con la explicación de la tarea que os voy a pedir para acompañar a este tema que, como os había adelantado, es una aplicación de Google Docs haciendo un pequeño trabajito y respondiendo unas preguntas relativas a este tema de estructuras. De momento, lo que sí que os pido, e insisto con ello, es que hagáis cojáis apuntes, ¿vale? Estas clases yo os las estoy pasando en vídeo precisamente porque me interesa que copiéis y que cojáis apuntes en vuestros cuadernos. Entonces os voy a poner una tarea nueva en el Classroom acompañando a este tema para que me enseñéis cómo habéis cogido estos apuntes del tema, ¿vale? Para que me pongáis una foto o unas fotos de lo que tenéis cogido en vuestro cuaderno de las tres clases teóricas del tema de estructuras, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con, con la explicación. Hacemos un pequeñito resumen ahora súper rápido de lo que hemos visto hasta ahora y terminamos el tema con los tipos de estructuras y una pequeña reflexión sobre el uso de la forma y la función de las estructuras, ¿vale? Entonces, si hacemos un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto una definición general de estructuras, ¿vale? De lo que son las estructuras, varias funciones que servían para soportar pesos, para aguantar fuerzas, para salvar obstáculos, bueno, para un montón de cosas, ¿no? También veíamos lo que eran las fuerzas y nos centrábamos en las fuerzas fijas o permanentes, las que están siempre ahí, y las fuerzas variables que a veces están y a veces no, ¿vale? Y lo más importante del tema, los tres apartados, las tres propiedades que hemos estudiado de estructuras, que son estabilidad, que algo no se vuelque, resistencia, que algo no se rompa y rigidez, que algo no se deforme, ¿vale? Entonces, para la estabilidad, que no se vuelque, hablábamos del centro de gravedad y de la base y cómo afectaban eso a la estabilidad de los distintos elementos o estructuras. La resistencia era que algo no se rompa, que soporte los esfuerzos sin cascar, sin romperse, y repasábamos los tipos de esfuerzos que eran compresión, tracción, flexión, torsión, y añadíamos este último de cizalla o cortadura, ¿vale? En rigidez, la rigidez era que las estructuras no se deformasen, ¿vale? Y explicábamos que lo que estamos buscando son triangulitos, que queremos que haya triángulos, que los triángulos, las estructuras hechas a partir de triángulos con tres elementos, fijaban el soporte y eso ayudaba a que no se deformasen, ¿vale? Estructuras trianguladas. Y aquí nos habíamos quedado. Entonces, hoy vamos a ver una clasificación de tipos de estructuras, ¿vale? No os la toméis esta clasificación como que es la única clasificación que hay en el mundo. Es una clasificación que se propone, que he localizado en varios sitios y que nos puede servir sencillamente para poder tener ejemplos de tipos de estructuras. Pero no es una clasificación que sea, esta es la única clasificación que hay en el mundo de estructuras. No, hay otros tipos de clasificaciones y seguro que en algún libro de los que yo no he localizado
o en cosas que podamos buscar por internet, pues hay gente que las propone de otra manera. Y no sé la verdad si está mejor o peor, pero bueno, sencillamente a mí me parece que está bien por ver tipos de estructuras, sobre todo entendidas respecto a edificaciones o construcciones. Entonces, la clasificación que yo os propongo es estructuras masivas, arcos, bóvedas y cúpulas, estructuras entramadas, que son las que tenemos hoy en día en la mayor parte de los edificios de nuestra ciudad, ¿vale? De donde vivimos, estructuras trianguladas y puentes, colgantes, atirantadas, puntos suspensivos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con las estructuras. Bueno, las estructuras masivas son estructuras o construcciones, ¿vale? Esta clasificación la centramos en las construcciones cuyos elementos, los elementos que colocamos, las piezas que vamos a colocar para levantar estas construcciones son muy pesadas, ¿vale? Por ejemplo, ese ejemplo que veis ahí con las pirámides de Egipto, pues están hechas con piedras, con bloques de piedras enormes, son construcciones que, como os podéis imaginar, pues pesan un montón, ¿vale? Vamos colocando una piedra, pongo al lado otra, pongo al lado otra, le pongo encima otra, y voy levantando así hacia arriba, de tal manera que apenas me pueden quedar sitio para dejar algún huequecillo, ¿vale? Porque si no, la construcción en sí se caería. Entonces, ejemplos. A ver, que no me funciona para pasarla. Vale. Ejemplos de construcciones masivas. Pues, por ejemplo, una presa, ¿vale? Ahí veis lo que es ese muro, con unos bloques enormes de hormigón armado, ¿vale? No tienen prácticamente ningún hueco, estos son los bloques o el hormigón que se ha vertido ahí. Esto es anchísimo para poder soportar todo el esfuerzo del agua que está aquí al otro lado, empujando y que no se caiga, ¿vale? Materiales que se utilizan para las estructuras masivas, pues piedras, arcillas, madera, hormigón, ¿vale? Esta es una foto de una construcción típica de nuestra tierra, ¿vale? Que es con adobe. Adobe es como barro con paja. Y es una estructura también que se pone de ejemplo como estructura masiva porque son, para que eso soporte bien el peso del techo, el esfuerzo del viento y que no se caiga, esos muros de adobe suelen ser muy gordos y los huecos, vale, aquí tenéis un ejemplo de un huequecito, aunque esté tapado, podría ser un hueco de una ventana. Los huecos son pequeños, ¿vale? Son pequeños para que aguante bien toda la estructura y bueno, en el caso también de las estructuras de adobe era por un tema de que no me entrase el frío o en verano el calor, ¿vale? Por mantener la temperatura del interior de la vivienda. Otros tipos de estructuras, el segundo tipo de estructuras que vemos, pues son estructuras que están hechas a partir de arcos o bóvedas o cúpulas, ¿vale? Cubrir un espacio, tapar un espacio, ponerle un techo a un espacio. En el caso, un arco es este elemento sencillo, ¿vale? Yo creo que todos sabéis lo que es un arco. Entonces, si añadimos un arco, dos arcos, tres arcos, varios arcos, para cubrir un espacio entre dos paredes, entre dos muros, ¿vale? Aquí tenemos una pared y ahí detrás tenemos otra. A esta cubrición, a este techo, es lo que le denominamos bóveda, ¿vale? Entre dos muros con arcos podemos construir una bóveda. Si tenemos que cerrar un espacio donde tenemos, por ejemplo, 4 muros, ¿vale? Una habitación cerrada, o si la habitación en vez de ser un rectángulo o un cuadrado tiene varias paredes, a ese techo se le llama cúpula, ¿vale? Se le denomina cúpula.
Aquí tenéis un ejemplo de una cúpula, ¿vale? La cúpula, yo creo que esta es la cúpula de Santa María de las Flores de Florencia, donde se ve que está formada por varios elementos, ¿vale? No vamos a entrar en todos los detalles de las bóvedas y de las cúpulas. Me vale con que sepáis lo que es una bóveda y la diferencia que hay entre una bóveda y una cúpula, ¿vale? Ejemplos. Pues una estructura hecha a partir de arcos. Aquí tenéis un ejemplo precioso que tenemos cerca de Valladolid, ¿vale? Este es el acueducto de Segovia. Como podéis ver, una sucesión de arcos que soportan el elemento por el que corría el agua, ¿vale? Hecho por los romanos. Fijaros qué bonito ejemplo de estructura y todo el tiempo que se ha mantenido en pie. Ejemplos de bóvedas. Pues aquí tenemos el interior. Esta, si no me equivoco, es la Catedral de Valladolid, ¿vale? Aquí veis los arcos que se suceden para aguantar la bóveda de esta nave, ¿vale? Y aquí tenemos la bóveda de crucería y esto es la iglesia de San Benito de Valladolid, ¿vale? La cúpula, cuando sujetamos entre más de dos paredes, ¿vale? Para un espacio más cerrado. Esta es una foto de Santa María de las Flores en Florencia, cúpula realizada en el siglo XV por el arquitecto renacentista Brunelleschi, ¿vale? Brunelleschi, que os suene, Brunelleschi. Brunelleschi era un genio, un revolucionario en su época. Y aquí tenéis un dibujo con el alzado y la sección, si no me equivoco, de la cúpula de San Pablo, de San Paul, en Londres, hecha por Sir Christopher Wren, ¿vale? Esto ya es, creo que del siglo XVIII o XIX. Otro ejemplo maravilloso de cúpula lo tenemos, a ver si sabéis lo que es esta construcción, en el Panteón de Agripa en Roma, ¿vale? El Panteón en Roma, por los romanos. Fijaros qué absoluta maravilla de construcción. Bueno, como entramados, cuando hablamos de estructuras entramadas, hablamos de estructuras que tienen pilares, vigas, viguetas, forjado, etcétera. ¿Vale? Hablamos de pilares como los elementos verticales, ¿vale? Los elementos verticales. Si son cilíndricos también podemos llamarles columnas, pero yo les llamaría siempre pilares de forma o de sección circular, ¿vale? Esto es un pilar de sección rectangular o cuadrada. Si esto fuese redondeado, pues diría que es un pilar de sección circular, ¿vale? Y las vigas son estos elementos que unen los pilares. Aquí veis un ejemplo de una obra, de una construcción, con sus pilares, con sus vigas, ¿vale? Veis las vigas, aquí hay otra viga que se mete para adentro, con viguetas, que son estas que son ya más estrechitas, ¿vale? Y lo que veis de color rojo, que son los elementos de las bovedillas cerámicas apoyadas entre viguetas, y encima de ellos donde se vertiría el hormigón para poder tener el forjado completo. El forjado es todo este suelo o este techo horizontal, ¿vale? A eso es a lo que se le denomina forjado. Otro tipo de estructura muy habitual son estructuras trianguladas, ¿vale? Estructuras trianguladas hechas con elementos que forman
una red de perfiles, ¿vale? De perfiles, de tal manera que el conjunto está formado por triángulos. Dentro de estos tipos de estructuras trianguladas, pues las cerchas, este nombre conviene también que os suene por lo menos, cercha, lo que es una cercha, es un grupo de perfiles, un perfil es cada una de estas barritas, ¿vale? Que se agrupan formando una red de triángulos. Entonces, un perfil es una de estas barras. Un perfil, esto los vimos en los materiales de uso técnico, perfiles. Pues tenemos un perfil en forma de L, un perfil como si fueran cuadraditos, un perfil plano, un perfil en forma de U, ¿vale? Un perfiles que se unen y se agrupan formando una red de triángulos. Ejemplos, aquí vemos ejemplos de perfiles. Estos son esta foto os la puse en el tema de materiales de uso técnico. Veíamos aquí perfiles de madera, perfil rectangular, perfil en L. Estos son ya molduritas. Aquí en perfiles metálicos vemos un perfil en L, perfil en forma de H, ¿vale? Forma de H, un perfil tubular, otro perfil tubular, este macizo, este hueco. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿vale? Y tipos o ejemplos de dónde se utilizan esas cerchas, pues por ejemplo en las naves industriales donde se realizan estructuras metálicas que intentan ser ligeras, se hacen con estos perfiles metálicos que se unen de tal manera que forman esos triángulos, y en este caso la cercha tiene en la parte de arriba esta forma inclinada para que cuando llueva pues el agua se pueda ir hacia afuera y no se quede acumulada ahí encima. ¿Vale? Este ejemplo se os ocurre en algún sitio cercano a nosotros. La próxima vez que vayáis al polideportivo del colegio miráis hacia arriba. ¿Vale? Prometido, ¿eh? Miráis todos hacia arriba cuando entréis en el polideportivo, a ver qué hay. Otros ejemplos, pues los postes de la luz, ¿vale? Una torre de alta tensión está formada con estos elementos triangulados, con un montón de perfiles que buscan formar la estructura a través de triángulos. Una grúa o la Torre Eiffel, que ya os la había puesto anteriormente. Aquí vemos el puente colgante de Valladolid, también con perfiles metálicos que forman una cercha. La cercha, en este caso, es todo este costado del puente con estos perfiles verticales y estos tirantes en diagonal unidos que forman, esto es como si fuera, se parece mucho a esto, ¿vale? Un poquito más complejo, pero viene a ser lo mismo. Y el último tipo de estructuras que se propone pues son directamente hablar de puentes, hablar de estructuras colgantes, estructuras atirantadas y puntos suspensivos porque se pueden añadir muchos más, ¿vale? Entonces os he puesto una serie de puentes de nuestra ciudad. Sería un trabajo bonito hacer un estudio de los puentes de Valladolid y ver cómo se han solucionado las estructuras para salvar el río. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí veis varios ejemplos de puentes. Puente de Isabel la Católica, ¿vale? Veis que está formado con un arco y unos tirantes, todo hecho de hormigón armado, y unas vigas apoyando todo esto, pues hacen que esa estructura se pueda soportar
repitiéndose varias veces en lo que es la anchura del puente. El puente del Museo de la Ciencia, ¿vale? Hecho con estructuras, hecho con una estructura metálica súper chula. Aquí veis los triángulos, ¿vale? También con una estructura reticular. Este es el puente colgante que os le he puesto ya anteriormente. El puente mayor. Tenemos al lado aquí a este lado de la ciudad está la playa y al otro lado está el edificio del Duque de Lerma, la torre del Duque de Lerma, esa torre tan alta que tiene muchísimos pisos. Este es el puente que va a Valsur, ¿vale? Creo que se llama el puente de la Hispanidad, creo que se llama. Aquí veis un elemento enorme que es el que más sujeta de hormigón armado y desde ese elemento con estos cables, estos son unos cables gordísimos, ¿vale? Con estos cables atirantados o tirantes se ayuda a soportar el peso del suelo del puente que también apoya un poco al otro lado, ¿vale? Entonces, estos cables atirantados, ¿sabríais qué tipo de esfuerzo están soportando? Compresión, tracción, ¿os acordáis de eso? Sí, no, no me decís nada. De tracción, seguro que sí que lo sabíais, ¿vale? De tracción, esfuerzo de tracción. Y el último punto del tema, y con este acabo, es hacer una pequeñita reflexión de la forma de la estructura, qué relación puede tener la forma en la que se ha hecho la estructura de un edificio con la función a la cual está destinada el edificio. Y quien dice un edificio, en este caso podríamos hablar también de otros objetos, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos para atrás y recopilamos el paraguas, pues la forma del paraguas, la relación del paraguas, de la forma de ese paraguas con la función, pues está claro que lo que quiero hacer es dejar debajo un espacio que me cobije para que la lluvia que cae aquí encima resbale y caiga alrededor de esto y no debajo de lo que es la estructura del paraguas. ¿Vale? Vuelvo para adelante. Y aquí os pongo varios ejemplos. En este caso es un ejemplo de un museo marítimo en donde han dicho el arquitecto simpático, a ver, para un museo marítimo, ¿qué puedo yo hacer para que a la gente le llame un poquito la atención? Pues, ala, cojo ya un edificio en forma de pez. Pues vale, es una justificación. En este caso, una justificación estética, ¿vale? De decir, es bonito. A mí me parece bastante horrible como edificio, es feísimo, pero es cierto que llama la atención. Y el que se acerque ahí, pues sabe que lo que va a encontrar ahí dentro tiene que ver con el mar. Yo hubiera puesto aquí también unos aireadores que me echasen un poquito de olor a pescado viejo. Y ya con esto teníamos completo el pack de vamos al Museo del Pescado. Bueno, es una reflexión y en este caso creo que es simpática de si la forma de esta estructura pues es apropiada o no y acompaña a la función. En este caso queremos llamar la atención, pues creo que esto te pueda gustar más o menos, llama mucho la atención, ¿no? Y a lo mejor por eso sencillamente se justifica la forma de ese edificio. Aquí tenemos el Museo del Louvre en París y es un ejemplo maravilloso de un edificio clásico,
al lado de una construcción moderna, ¿vale? Podemos ver el contraste entre lo clásico y lo moderno, y que además esta pirámide, lo que está haciendo, la veis acristalada, lo que está haciendo es dar luz a lo que hay debajo, que es la entrada al Museo del Louvre con un gran hall que de esa manera recibe luz natural. ¿Vale? Entonces justifico la forma de esta manera, contraste entre lo moderno y lo clásico, y además estoy introduciendo luz aquí debajo. ¿Vale? Otro ejemplo es el Museo del Guggenheim en Bilbao. Tiene esta forma porque el arquitecto este es yo creo que es de 1997, 98. El arquitecto Frank Gehry, un arquitecto americano muy importante, decidió realizar en el edificio estas formas, en este es un museo, ¿vale? Estas formas intentando hacer una interpretación de una estructura naval, ¿vale? De un barco. Este es un edificio que está al lado de la ría en Bilbao y además de ello, pues que llamase mucho la atención, que le diese un componente estético, plástico al edificio y en el fondo que además pudiera ser un símbolo de la ciudad de Bilbao. ¿Vale? Fue en su día muy polémico, se le criticó mucho porque costó muchísimo dinero hacer este edificio, pero a la larga se ha demostrado que fue una buena inversión porque ha sido un símbolo para Bilbao, ¿vale? Cuando se habla de Bilbao muchas veces aparece el Museo Guggenheim de Bilbao y para la ciudad ha supuesto un reclamo enorme. Ha habido un montón de turismo y se ha convertido en un símbolo y probablemente eso haya justificado el hecho de que en su día se invirtiera o se hiciera una construcción que nos puede gustar más o menos. A mí en este caso, por ejemplo, me parece bonita, pero que pudiera tener una utilidad para la ciudad en sí, ¿vale? Además de albergar dentro el museo. Otro ejemplo similar e icónico es la ópera. Esto es una ópera, un edificio de la ópera, ¿vale? Aquí tenemos el auditorio del Miguel Delibes, pues en Sydney, Australia, tienen a la ópera, que está hecha por un arquitecto, por Hudson, se llama Hudson, y también es una construcción muy bonita que quiere simular un poco las olas, esto está al lado del mar, ¿vale? Y también se ha convertido en un símbolo para la ciudad de Sydney. Entonces, pues bueno, las Torres Q de Madrid también fueron en su día icónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre la forma y la función. Queremos hacer una torre de edificios, de oficinas, cuya forma, bueno, la podíamos haberla hecha recta, pero a lo mejor si la hacíamos recta no resultaba tan icónica como queríamos o que llamase tanto la atención. Bueno, reflexionar sobre ello, ¿vale? Y esta es la última diapositiva del tema. Con esto acabo. Con esto se acaba el tema y espero que os hayan resultado los vídeos explicativos, os hayan podido interesar más o menos y hayáis cogido apuntes, ¿vale? Os voy a añadir una tarea en el Google Classroom de tal manera que me enseñéis a través de fotos que efectivamente habéis estado atendiendo a las clases y cogiendo apuntes, ¿vale? Un saludo para todos y estamos en contacto. Os iré pasando actividades relativas al tema en otras tareas del Google Classroom, ¿vale? Un saludo, nos vemos.